Queridos hermanos y hermanas, con la fiesta de hoy del bautismo del Señor, concluimos el tiempo de la Navidad. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús que viene desde Nazaret de Galilea hasta el río Jordán para ser bautizado por Juan. Jesús no viene porque Juan lo haya llamado, sino como fruto de una decisión personal. Abandona su entorno familiar y social, deja su antiguo trabajo y se pone en camino hacia el Jordán, atraído por el movimiento de renovación espiritual y de conversión que está surgiendo en torno a Juan. Vivir es dejar atrás el pasado y ponerse en camino hacia el lugar en donde Dios está manifestándose y desde donde nos está llamando. La vida humana está hecha de decisiones y rupturas y se va tejiendo a través de opciones personales. Vivir es un ejercicio de libertad que supone riesgo y coherencia personal en la búsqueda del bien y la verdad. Un día Jesús llegó donde estaba Juan y fue bautizado por él. Siendo el Mesías de Dios quien llega, nos esperaríamos una aparición gloriosa y una manifestación de poder a través de la cual pudiera comenzar a imponerse. Jesús, en cambio, aparece sin ningún signo de superioridad que lo distinga de los demás. Llega y se mezcla con la muchedumbre anónima que está en torno a Juan. Se pone en fila en medio de aquellos hombres y mujeres que confesaban sus pecados, sin ninguna voluntad de distinguirse de ellos. Jesús comienza su vida pública no con una solemne predicación ni con un milagro sorprendente. Se hace presente en medio de la gente sin llamar la atención y sin deslumbrar a los presentes. El Santo de Dios, que no conoció pecado, se acerca a los pecadores y se pone en medio de ellos como uno más, sin hacer alarde de su propia santidad. Antes de ser sumergido en el Jordán, Jesús se sumerge en el río de la humanidad. Desde el principio está cerca de la debilidad humana, deseoso de hacerse cargo de las faltas y de los pecados de todos. Por eso incluso le llegaron a llamar amigo de pecadores. Y así sigue siendo ahora. Está cerca de nosotros, sin escandalizarse de nuestro pecado, sin condenarlo, poniéndose siempre de parte nuestra y ofreciéndonos siempre la posibilidad de comenzar una y otra vez a través del perdón y la misericordia divina. Jesús baja luego a las aguas del Jordán y allí, en las aguas del río, es sumergido por Juan. Se sumerge en esas aguas que simbólicamente representan el pecado de la humanidad. En esas aguas, los hombres y mujeres que son bautizados por Juan arrojaban sus pecados. Jesús se abaja, entra en contacto con estas aguas y de este modo se solidariza con la humanidad herida por el mal. Jesús no se queda lejos, ni tampoco actúa desde arriba. Se abaja y nos sale al encuentro. En el Jordán, Jesús es el signo por excelencia
de la solidaridad de Dios que se pone de parte de la humanidad y se hace cargo de la suerte de los seres humanos. La solidaridad auténtica exige abajamiento y se vive como cercanía amorosa. Para ayudar a los demás no hay que hacer mucho ruido ni ver a las personas con sentido de superioridad. Para servir al pueblo no hay que deslumbrar en modo vanidoso, propiciando el culto a la propia persona. Para llevar adelante cambios sociales orientados al bien común y que perduren en el tiempo, no hay que enrumbarse nunca por el camino de la imposición o de la violencia. El Jordán es una lección de solidaridad, la solidaridad de Dios con la humanidad a través de Jesús. El Jordán es la gran lección de solidaridad misericordiosa que nunca deberíamos olvidar. Para Jesús, el bautismo en el Jordán no fue una purificación de los pecados. Él nunca cometió pecado, sino que representó el inicio de su misión mesiánica en favor de la humanidad necesitada de salvación. Apenas salió del agua, después de ser bautizado por Juan, vio que los cielos se rasgaban. Jesús sabe ahora que ya no hay distancias entre Dios y la humanidad. Por eso, a partir de este momento, Él hará presente el cielo en la tierra. Pasará haciendo el bien, como hemos escuchado hoy en la segunda lectura de los Hechos de los Apóstoles. Su mayor gozo será contagiar a todos de la cercanía y de la compasión de Dios. Es Dios quien ha rasgado el cielo, y lo ha rasgado de tal modo que lo ha dejado abierto siempre para todos. Gracias a Jesús, el cielo está abierto también hoy para nosotros, si acogemos con sencillez y gratitud la misericordia divina. Después que el Espíritu descendió sobre Jesús, se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Estas palabras lo dicen todo sobre Jesús. Es Él quien las ha escuchado en su corazón. Es como si resonara en lo más profundo de su ser la voz del Padre, que le susurra amorosamente: Tú eres mío, eres mi Hijo. Tu existencia entera es prolongación de mi amor y reflejo de mi ser. Te amo entrañablemente y me siento feliz de que seas mi Hijo. Esta experiencia está a la raíz de toda la vida y el ministerio de Jesús, quien es efectivamente el reflejo del amor del Padre, quien se dirigirá a Él siempre llamándole Abba, como los niños llaman a su papá, Abba, Padre, y nos invitará continuamente a confiar en la bondad infinita de este Padre, como lo hizo Él. Las palabras que resonaron en el Jordán: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, son las primeras palabras de Dios en el Evangelio de Marcos. Y no son palabras de exigencia, ni ordenan, ni piden, ni mandan nada. Son palabras que ponen de manifiesto a un Dios gozoso, que suscita al Hijo por amor y se goza compartiendo su misma vida a través de Él con toda la humanidad. Ahora sabemos que lo que define a Dios, lo que lo caracteriza como esencia, no es el miedo, ni la violencia vengativa, ni la simple exigencia de conversión.
Ahora sabemos que Dios es Padre, que da vida, que se goza en sus hijos y que está deseoso de hacer felices a los seres humanos. Las palabras, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Dios las dirige también a cada uno de nosotros, que por el bautismo hemos recibido el espíritu de hijos, el mismo espíritu que bajó sobre Jesús, y de esta manera hemos llegado a ser hijos e hijas amados del Padre. Ojalá cada mañana pudiéramos imaginar de nuevo esta maravillosa escena, el cielo que se abre sobre cada uno como un abrazo, como un soplo de vida y un calor que nos llega desde el corazón del Padre. Ojalá dedicáramos tiempo cada día para escuchar a Dios que quiere susurrarnos, también a nosotros continuamente al corazón: hijo, hija, tú eres mi amor, tú eres mi gozo. Todos viviríamos mucho más serenos y con menos miedo, y seríamos más humanos y más alegres. Somos realmente por Jesús preciosos hijos e hijas de Dios. Nuestra vida está a salvo en sus manos. No hay nada que temer. No dejemos que se apague nunca el gozo que nos da vivir su misma vida y llevar dentro de nosotros la fuerza y la luz de su infinito amor. Amén.